A veces se suele confundir a Europa con la Unión Europea, pero son diferentes. La Unión Europea, creada para fomentar la integración, solo tiene 27 Estados miembros, porque algunos países europeos han decidido permanecer fuera de esta organización. Tal es el caso de Noruega, que a pesar de tener fuertes lazos con la mayoría de países europeos, nunca perteneció a la Unión Europea. Sin embargo, Noruega intentó entrar a lo que en ese entonces se llamaba Comunidad Económica Europea en 1962 y 1967, pero Francia vetó la solicitud del Reino Unido, y como efecto dominó se suspendieron las solicitudes de otros países que mantenían fuertes vínculos económicos con ese país, es decir, Noruega, Irlanda y Dinamarca. En los siguientes dos intentos, el ingreso a la Comunidad Europea se sometió a referendo, y tanto en 1972 como en 1994, los noruegos votaron en contra de la adhesión a la Unión Europea. 30 años después del último referendo, las cosas no han cambiado mucho. Incluso 3 semanas después de la invasión rusa a Ucrania, se realizó una encuesta donde preguntaban a los noruegos si querían que su país fuera miembro de la Unión Europea, y el 53% respondió que no. De manera que la pregunta es ¿por qué la mayoría de noruegos no quieren que su país pertenezca a la Unión Europea? Hay 3 razones que pueden explicar en gran medida por qué Noruega no ha buscado activamente pertenecer a la Unión Europea. La primera tiene que ver con la industria pesquera. Noruega hace mucho énfasis en mantener el control de su sector pesquero. De hecho, Noruega es el principal exportador de productos del mar en todo el mundo. Y si Noruega ingresara a la Unión Europea, tendría que seguir su política pesquera común, la cual le permitiría a otros países nórdicos de la Unión Europea pescar en aguas noruegas, así como permitir el ingreso de más competidores extranjeros a esta industria. Por eso no es de extrañar que la mayor oposición contra la Unión Europea esté dominada por grupos de agricultores, pescadores y trabajadores de las costas. En las últimas décadas el gobierno noruego ha concedido generosas ayudas para conservar el empleo en las regiones que dependen de la agricultura y de la pesca, y el ingreso a la Unión Europea podría cambiar la legislación en cuanto a las subvenciones gubernamentales a la producción agrícola nacional. Una segunda razón que explica la aversión de Noruega frente a la Unión Europea es que a muchos noruegos no les agrada la idea de ceder aspectos de su soberanía a Bruselas, ciudad sede de la Unión Europea. Noruega se independizó después de 90 años de dominio sueco en 1905, y antes había formado parte del Reino de Dinamarca durante más de 4 siglos, de manera que la historia de dominio extranjero ha hecho que los noruegos sean reacios a ceder su independencia a una unión supranacional, tal como lo es la Unión Europea. Noruega no es un país muy grande, pero sí tiene una longitud máxima de 1.752 kilómetros. Por lo tanto, quienes viven en el norte del país están muy alejados de Oslo y la región sur del país. Entonces, para muchos noruegos, la distancia a Oslo es larga, pero la distancia a Bruselas es aún mayor. De hecho, según datos electorales resultantes del referendo de adhesión a la Unión Europea en 1994, 70% de los votantes de la zona norte del país votó por el no, lo cual refleja el fuerte sentimiento anticentralista de las regiones periféricas del país. Una tercera razón que puede explicar la falta de interés de Noruega por entrar a la Unión Europea es simplemente porque es muy rico. Noruega es uno de los países más ricos del mundo en términos del PIB per cápita, por encima incluso de Estados Unidos y Alemania. Dicho de otro modo, Noruega es tan rico y estable macroeconómicamente que no tiene necesidad de sacrificar su actual política económica, social o comercial solo por pertenecer a la Unión Europea. Y la principal razón de su riqueza es el petróleo, y cómo ha administrado los recursos provenientes de su explotación. Pero las grandes reservas de petróleo fueron descubiertas a finales de la década de 1960. Antes no era un país tan rico, incluso tenía pocas esperanzas de ser medianamente rico, porque no tenía las ventajas que sí tenían otros países de la época, que gozaban de los niveles de prosperidad más altos. A lo largo de la mayor parte de la historia de la humanidad, la riqueza y la prosperidad estuvieron ligadas a la abundancia de tierras fértiles. Con abundantes tierras fértiles y altos rendimientos agrícolas, las civilizaciones podían mantener poblaciones densas y grandes ciudades. Pero Noruega no tenía estas ventajas, en cambio era un territorio mayoritariamente rocoso, solo con alrededor del 2.7% de la tierra apta para la agricultura. Y el terreno accidentado de montañas y valles profundos hace que la tierra cultivable esté dispersa, lo que dificulta la creación de grandes explotaciones agrícolas eficientes.
de forma que no podían sobrevivir solo con la producción nacional de alimentos. La solución era tener una economía abierta que le permitiera importar grandes cantidades de granos. Sin embargo, para sostener grandes importaciones también se necesitan grandes exportaciones, de modo que Noruega se especializó en 3 actividades: la pesca, la madera y la minería. Estas actividades tenían la ventaja de que podían llevarse a cabo en invierno, y fueron básicamente la fuente de crecimiento económico de Noruega durante muchos años. Pero no fue sino hasta finales de la década de 1960, cuando Noruega se ganó la lotería de los recursos naturales, que su nivel de riqueza creció exponencialmente. La explotación petrolera comenzó a principios de la década de 1970, a cargo principalmente de Statoil, empresa creada por el gobierno noruego con el fin de extraer y refinar las grandes reservas encontradas en el Mar del Norte. También se permitió a otras empresas privadas operar en los yacimientos, pero Noruega ordenó que el Estado tuviera una participación del 50% en cada licencia de producción que se vendiera a empresas privadas. Hay que tener en cuenta que Noruega tiene una población pequeña, solo de 5.4 millones de habitantes, por lo que la producción de petróleo por persona es una de las más elevadas del mundo. Hay países con grandes ingresos provenientes del petróleo, pero muy pocos han administrado esos ingresos tan bien como Noruega. Como es bien sabido, Noruega creó en 1990 el Fondo de Pensiones del Gobierno de Noruega, al cual se destinan ingresos provenientes de la explotación petrolera. Hasta diciembre de 2023, el fondo tenía más de 1.5 billones de dólares en activos alrededor de todo el mundo, y estos recursos se pueden destinar para pagar las pensiones hasta cualquier gasto público si llega a ser necesario. El valor del fondo público sigue creciendo año tras año, no solo por la rentabilidad del 6% anual desde 1998, sino porque ese dinero no se reparte entre los ciudadanos, ni tampoco se destina para construir llamativos proyectos de infraestructura, ni islas artificiales como si se llevan a cabo en otros países petroleros del Medio Oriente. De forma que esta austeridad fiscal le ha permitido contar con un asombroso superávit público del 26% del PIB en 2022. Entonces, como se puede ver, la explotación de sus enormes reservas de petróleo, su importante industria pesquera y la administración de los ingresos petroleros le permiten a Noruega tener una excelente calidad de vida, por lo que no tienen necesidad de modificar el status quo ni sacrificar independencia en sus políticas económicas a cambio de ingresar a la Unión Europea. Así que la prosperidad que disfruta el país es un argumento en contra de la adhesión a la Unión Europea, más aún cuando el crecimiento económico de los países miembros se ha ralentizado en los últimos años. Además, Noruega ya tiene lazos comerciales con la mayoría de Estados miembros de la Unión Europea. Por lo tanto, se puede concluir que es difícil imaginar que los noruegos acepten una adhesión plena a la Unión Europea, tanto en el corto como en el largo plazo. Hasta acá el video y muchas gracias por llegar al final.